vamos a hablar del panorama electoral que ha quedado diseñado en la anterior legislatura, pero faltan votar por segunda vez algunas reformas constitucionales y hay otras nuevas que se podría hacer con desarrollos de leyes, porque anticipadamente, pues 2 años antes, estamos hablando vivamente de las elecciones porque queremos un cambio. De esto vamos a hablar con nuestro principal experto electoral. Gracias por atendernos, Fernando Tuesta. No, gracias a ti. Gracias por la invitación. Fernando, decíamos pues que en la anterior legislatura que acaba de acabar y hemos visto el viernes pasado cómo se ha elegido con 95 votos, que es bastante, a Eduardo Salguana en la lista esta del Bloque Democrático, que ha diseñado Ujú. un terreno electoral que pues se ha tratado de que sea provechoso para las bancadas que estén en el Congreso y han obligado a correr así con sus afiliaciones a los nuevos partidos. ¿Qué se debe esperar en los próximos meses y hasta cuando se puedan hacer cambios en la legislación electoral, que me parece que es hasta un año antes de las elecciones, ¿no? ¿Qué se puede esperar? A ver, ya lo que tenemos claro es que los candidatos presidenciales tienen que estar en estos partidos inscritos o por inscribir hasta el 12 de julio. Es lo único en realidad seguro. Es decir, no va a haber ningún otro candidato que salga de manera distinta. Vale decir, por ejemplo, como invitado, porque el candidato presidencial no puede ser invitado del partido, ¿no? Entonces, lo tenemos ahora entre los 32 partidos que ya están inscritos y hay todavía más de 20 por inscribirse. Pero incluso esos que están por inscribirse han tenido que eh, presentar sus padrones el 12 de julio. Y sí Es valen. decir, el 12 de julio, en el 12 de julio, con los padrones del 12 de julio, están los candidatos, digamos, presidenciales. Ese es lo primero, ¿no? Efectivamente, un año antes de la elección, vale decir en abril del próximo año, es la fecha límite para modificar las reglas Ahí electorales. sí ya no puede Vale cambiar decir que ninguna. así es. Bueno, salvo que el Congreso decida cambiar esa ley, que Ah, también lo puede hacer. también podría cambiar esa ley que impide Claro, que hasta un año antes hayan cambios. sí, claro. Sí, porque no es una modificación constitucional, ¿no? Entonces simplemente la podría modificar. Pero bueno, de acá hasta abril, digamos que así sea, hay algunas cosas muy necesarias que tiene que hacer el Congreso. Y ya no digo evaluando lo que ha hecho, sino lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer son leyes de desarrollo constitucional referidas a justamente la bicameralidad. Y esto quiere decir, para empezar, ¿cuántos diputados y cuántos senadores vamos a tener? Se suele repetir que son 130 diputados y 60 senadores, pero eso puede cambiar, porque dice al menos o como mínimo 60 y 130. Simplemente el Congreso podría decir, por ejemplo, que cada cierto número de electores es un senador o un congresista o diputado, y entonces el número puede crecer, Ya, o sea, ¿no? Eso lo eso ha tiene que quedado determinar. indefinido y tiene que definirse sí o sí. Claro, está bien que además la ley así lo señale, porque colocar el número en la Constitución, como ocurrió en la última, en este último periodo del 93 en realidad, es que estaba fijado en la Constitución. Ahora no. Ahora lo que dice la Constitución es el mínimo y que la ley justamente precise el número. Entonces debe precisar el número. Y luego, ¿cómo se eligen? Y claro, uno puede decir, sí, pues diputados en función a los departamentos región, pero no es tan fácil, pero podría aprovecharse, por ejemplo, de la siguiente manera. No solamente distribuir, digamos que sean 130, ¿ya? No solamente distribuir en relación a las regiones, departamentos, sino aprovechar para hacer lo siguiente. Debe, se necesita, es imperioso que Lima se divida en varias circunscripciones.
es necesario que así sea, porque el número que tenemos ahora, que es el mayor siempre, por cierto, porque treinta y tratarse del seis tercio de la 36 población, diputados, ¿no? 36 34, congresistas. digamos, pero digamos, es siempre repetido esta frase, ¿no? Cuando muchos representan a muchos, se diluye la representación, ¿no? Por eso es que los limeños no se sienten representados, porque nunca buscan ni saben siquiera quiénes son sus representantes. Claro. ¿Quién es nuestro Ni los congresista? representantes, no, nunca dicen, por ejemplo, uno no ha escuchado que algún congresista en Lima diga, yo hablo en nombre de los limeños, como si puede ocurrir de las otras regiones. Es necesario dividir. Yo creo que debía dividirse en 12 unidades, de tal manera que cada circunscripción debiera de tener, digamos, 3 o 4 congresistas. Entonces tú conoces quién es, ¿no? Y puedes justamente eh, ir hacia él para canalizar, pues, las demandas de los distintos unidades que debe ser dividida Lima. Ese es un tema. El segundo tema va en el caso de senadores. La Constitución dice debe haber un senador en cada circunscripción y lo que queda es una circunscripción única. Ese diseño para mí no me gusta porque arrastra la idea que los de la circunscripción única son los grandes senadores, ¿no? Y digo que se arrastra incluso del año 79 porque la Constitución, en sus disposiciones transitorias, decía que se elige por circunscripción única el Senado, pero esta parte se olvida. Dice, en tanto no se creen regiones. Entonces la idea era que una vez que se creen las regiones, se iba a elegir por regiones el Senado. En el 93, como había una sola Cámara, esto no sucede. Pero entonces voy a lo siguiente. Eh, si es que hacemos esta distribución de uno, digamos serían 27, 60, imaginemos que se quedan 33 en un bolsón. Habrían senadores de distinto nivel. Eso ya es un problema. Creo además que el Senado debía tener una representación que no se fije en función de la proporción, pero tampoco de esta manera. Y a mí me gustaba la idea de aquellos quienes tienen senados paritarios, desde Estados Unidos pasando por Bolivia, Argentina o Brasil. De esa manera además equilibra, digamos, para que si es que un partido es muy poderoso en diputados, se equilibra en senadores cuando tienes el mismo número de representantes, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay 2 senadores por circunscripción, que es los estados. No, es igual California, que tiene 2, o Hawái, que tiene 2, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la representación es la de la unidad administrativa política inmediatamente por debajo, ¿no? Entonces, pero eso es cómo se puede hacer ahora. Lo que tú puedes hacer es distribuir además de uno más de uno, porque lo que te dice es que se debe, pero no te impide que luego se le agregue. Eh, eh, Eso eh, puede estar en la ley. entonces, ahí tienen un desarrollo en la ley, no constitucional, sino en una ley que hacer, y esperemos pues que la Comisión de Constitución te llame a ti y a otros expertos para que oigan los mejores consejos. Quería aprovechar que leí una columna tuya y explorar un caso y va a permitir entender las reformas que ha habido en la legislación electoral. El caso de una posible candidatura de Alberto Fujimori, que tiene pues varios impedimentos de ley que podrían hacerla inviable, y dudo pues que Fuerza Popular o cualquier otro partido lance un candidato que de pronto se lo tachan, y si tachan un candidato se cae la plancha presidencial y corre sola la lista congresal, y no cualquiera se va a arriesgar a eso, por más mítico y legendario que sea para ellos su candidato. Entonces, ¿qué podría pasar con esa candidatura de Alberto Fujimori? ¿Qué pasa cuando el primer paso, cuando llegue a las internas? Una vez, Bueno, ese es ¿no? Ese es el punto. Ese momento es clave. No la inscripción de candidaturas,
sino la inscripción de candidaturas para las internas o primarias. Y eso debe ser más o menos julio del próximo año. ¿Y por qué digo más o menos? Porque todavía no hay un cronograma. Y no hay un cronograma porque todavía el Congreso falta definir justamente la ley de desarrollo constitucional en muchos aspectos, ¿no? Entonces, yo lo que creo que como muchos, que esta es una jugada estratégica de atracción, ¿no? De votantes hacia Alberto Fujimori y que luego él, como está impedido, simplemente traslade, traspase o intente hacerlo a Keiko. Bueno, pero acá hay un punto. Si es que ellos lo inscriben, digamos, como candidato de las internas, el Jurado Nacional de Elecciones, por ley, tiene que valorar la inscripción. Podría hacerlo de manera formal nada más, pero igualmente cualquiera lo puede tachar. Y entonces ahí tiene que ir al tema de fondo. Y en principio debiera de considerarlo improcedente. Ya, Pero se conoce, sí. perdón, quiero que me aclares esto, porque sí, todos sabemos que ya para la inscripción ante el jurado formal de un candidato que ha pasado ya por las internas, allí sí, claro, tiene que valorar su legalidad y puede ser tachado. Pero el candidato para inscribirse en las internas tiene que ser valorado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Eso está ya establecido en la Ahora ley? sí, Ah, ahora sí, ese es el punto. Y justamente, claro, la ley no es tan precisa o el jurado tiene, digamos, esta flexibilidad, pero no tanto, porque más allá de la valoración es que si se presenta, también tiene que haber un periodo de tacha. Y entonces ahí sí tiene que ir al tema de fondo y tiene que declararlo improcedente, salvo que modifiquen pues la Constitución y allí sí cambia la cosa, porque por más que ahora exista una coalición mayoritaria, una cosa es eso y otra cosa ya es de cara a la elección donde cada uno baila con su pañuelo. No van a favorecer a un contrincante que obviamente puede ser, digamos, un potencial triunfador. Entonces, si eso ocurre, si es que se tacha al candidato presidencial, como tú bien has dicho, y se cae la plancha en su conjunto. Y eso es obviamente un perjuicio para Fuerza Popular. Pero ahí viene el otro tema. ¿Qué pasaría si es que ya no es en el momento final de la inscripción de candidatura, sino mucho antes? Digamos que se caiga la plancha, pero todavía no está al límite, ¿no? del deadline, ¿no? Sino que es posible sustituir la plancha. Eso tiene que pasar entonces por presentar no solamente una plancha de tres, sino también suplentes. Lo otro que podría ocurrir es que al borde de la inscripción digan, dado que nos van a tachar y nos van a retirar, solamente inscribir la plancha ya encabezada por Keiko Fujimori, ¿no? En resumen, este es un dilema que se resuelve de todas maneras en julio-agosto. Y en todo caso, de acá hasta el próximo año van a seguir, creo yo, jugando con la figura de Alberto Fujimori como candidato, donde Keiko va a decir, si está mi padre, yo no estaré en la plancha. Pero en el y momento de julio dirá, no, mi padre no puede, o Alberto dirá, yo no puedo, y entonces tiene que ir Keiko y lo llamo a votar por Keiko. claro, y figuras parecidas puede haber en otros frentes donde también hay candidatos que tienen impedimentos porque están inhabilitados, como Martín Vizcarra o Antauro Humala, si es que la intención de voto que ahora parece insinuárseles se mantiene, ¿no? Bueno, Duda. Sí, esa fecha, por lo tanto, de inscripción de candidatura de las primarias es clave para eh, conocer quiénes van a seguir corriendo en adelante. Previamente, y ese es un punto fundamental que va a ser el segundo semestre también del próximo año, es el límite de inscripción de partidos. Ese es previo a las primarias, el límite de inscripción de partidos. Y luego viene el límite de inscripción de alianzas, donde todos
creemos de que va a haber una confluencia, porque si cada uno va a correr por su lado, la verdad que las posibilidades de ganar son pocas, Sí, pues ¿no? todos Sobre todo el partido. apostemos a las alianzas y bueno, espero que pronto presencialmente podamos seguir conversando de estos temas contigo. Muchas gracias, Fernando Bueno, Tuesta. no, gracias a ti, Eh, igualmente. Hasta luego. y nos vemos dentro de una pausa en Nunca es tarde.